Hola a todos, soy Julia, y tengo una historia que contaros que de verdad os va a dejar sin palabras. Resulta que mi propia madre me utilizó como si fuera su asistente personal para planificar la boda de ensueño de mi hermana pequeña, y luego, ¡zas!, me borró de la lista de invitados como si fuera un mueble viejo. La gota que colmó el vaso fue el mensajito de mi madre. No vas a venir a la boda, la familia de Sofía no te quiere allí. Sin más explicaciones. Ni un lo siento, ni un espero que lo entiendas. Solo letras blancas y frías sobre un fondo gris en la pantalla de mi móvil. Leí ese mensaje 2 veces, y luego una tercera, completamente incrédula. Mis dedos temblaban sobre la pantalla mientras mi café se enfriaba a mi lado, amargo como la traición. ¿Así que preferiste el postureo a la sangre? Le escribí, sin adornos, sin emojis, sin sarcasmo, solo la cruda verdad. Acto seguido, sin dudarlo ni un segundo, abrí mi portátil. Inicié sesión en la cuenta del organizador de bodas y cancelé la reserva del lugar de celebración. Estaba a mi nombre, y el depósito lo había pagado yo con mi tarjeta de crédito. Ni siquiera se habían percatado de ese pequeño detalle. ¿Y lo mejor de todo? No era reembolsable. Cerré la laptop con una sonrisa de satisfacción. Me recosté en la silla y miré fijamente la pared blanca. Aún no sentía rabia, ni siquiera tristeza. Simplemente quietud. Era como si algo dentro de mí hubiera cambiado de posición, y ahora observaba la situación desde una perspectiva completamente diferente. Ya lo habían hecho antes, aunque de formas menos evidentes, sin esa frialdad mayúscula en los mensajes, pero yo lo notaba en las miradas de reojo, en las bromas maliciosas durante las cenas familiares, y en esos 3 cumpleaños consecutivos que olvidaron, convenientemente, culpando al algoritmo del chat grupal. La forma en que Sofía se había convertido en la hija perfecta que siempre habían deseado, mientras que yo seguía siendo simplemente Julia, siempre disponible para ayudar, siempre silenciosa y discreta. Fui yo quien ayudó a elegir la boutique de vestidos de novia en la mismísima calle Serrano de Madrid. Yo gestioné el primer contrato del catering, buscando opciones que se ajustaran a su presupuesto inflado. Yo descubrí los mejores Airbnbs en los alrededores de la finca en Toledo para los invitados que venían de fuera. Cuando los padres de Mateo, el novio, se quejaron de que la casa rural que habían reservado inicialmente era demasiado auténtica, encontré una equivalente de lujo con vistas espectaculares a un embalse cercano. También diseñé la página web de guardar la fecha. Incluso usaron mi cuenta de Canva, la poca vergüenza que tienen. Todavía tenía acceso a esa cuenta, pero ahora se había convertido en una carga, ya que al padre de Mateo no le gustaba la energía que yo aportaba al evento. Me vestí de negro para el desayuno familiar en señal de protesta, porque nadie me daba explicaciones sobre el destino de los 3.000 euros del catering, y no me rendí hasta que mi madre me respondió con un cortante: confía en nosotras. Siempre me necesitaban hasta que decidieron que ya no era parte de su cuadro familiar perfecto. Sonrisas cuidadosamente seleccionadas para las fotos, felicidad filtrada en redes sociales. No, Julia, solo la gente que de verdad importa. Respiré hondo y abrí nuestra carpeta compartida en la nube, la planificación de la boda de Sofía y Mateo. Revisé las imágenes inspiradoras, los contratos con proveedores y los calendarios detallados. Luego, con un clic despiadado, borré todos los archivos que había subido, los 63. La carpeta se renombró automáticamente a un elocuente «Buena suerte sin mí». No se lo dije a nadie. No les di ni una sola pista. Que se enteraran por la mañana, cuando intentaran confirmar los detalles con el florista de la Plaza Mayor. Que se agobiaran cuando el fotógrafo de bodas de postín no apareciera por ningún lado. Que se preguntaran qué demonios había pasado cuando en lugar de celebración les enviara un correo electrónico conciso. Desafortunadamente, esta reserva ha sido cancelada por el titular de la cuenta. Asumieron que me quedaría callada, como siempre. Sonríe, Julia. Trágatelo como siempre has hecho. Pero esta vez no se trataba solo de la boda en sí. Era la última fractura de algo que llevaba años gangrenándose en silencio. Me dieron las tijeras, esperando que no cortara la cuerda que me ataba a ellas. Querían que me fuera de sus vidas. Deseo concedido. Lo que no se imaginaban es que me llevaría todo conmigo al irme, y solo estaba empezando a mover mis fichas. Si les preguntas a ellas, siempre fui la dramática, la que exagera todo, la que le da demasiadas vueltas a las cosas. Pero dejadme explicaros cómo me convertí en ese tipo. Retrocedamos 6 meses. Era un viernes por la noche cualquiera.
Sofía me llamó llorando desconsoladamente. A Mateo lo habían despedido de su trabajo. El piso de alquiler que compartían en el centro de Sevilla llevaba 3 meses de retraso en el pago. Intentaron negociar con el casera, pero él exigió el dinero íntegro, o presentaría una orden de desahucio el lunes siguiente. No lo dudé ni un segundo. Transferí 3.800 euros de mis ahorros y le pedí que me llamara si necesitaban algo más. Esa fue la tercera vez en ese año que las ayudé económicamente. La primera fue cuando papá, sin querer, tuvo un descubierto enorme en su cuenta de jubilación y me pidió 5.000 euros para evitar las penalizaciones del banco. La segunda fue cuando mamá olvidó que el Airbnb de la despedida de soltera de Sofía estaba a mi nombre y en mi tarjeta de crédito, y permitió que sus amigas destrozaran el apartamento rural que había reservado en Asturias. Llevaba hojas de cálculo detalladas. Guardaba capturas de pantalla de todas nuestras conversaciones, no porque quisiera usarlas en su contra, sino porque necesitaba convencerme a mí misma de que no estaba loca, de que no me estaba imaginando la constante pérdida de dinero, tiempo y energía en una familia que me trataba como si fuera un cajero automático silencioso. Pero no se trataba solo de dinero. Era la forma en que me consideraban después de ayudarles, como una sirvienta invisible, una ayudante entre bastidores a la que nadie valoraba. Mientras arreglaba sus goteras en pleno aguacero en su casa de campo en Ávila, papá bromeó diciendo que debería dedicarme a la limpieza porque definitivamente no era lo suficientemente hombre para ser el sostén de la familia. Todos se rieron a carcajadas, incluso Sofía. Cuando saqué el tema más tarde, mi madre dijo que estaba siendo demasiado sensible, que papá simplemente era de la vieja escuela. ¿De la vieja escuela? Ese mismo hombre me echó de casa en el instituto porque llegué con los ojos ligeramente maquillados. Pero bueno, quizás yo era demasiado sensible para entender su humor. Sofía me contó emocionada su compromiso por videollamada, mientras mamá y papá estaban sentados detrás de ella en el sofá de su casa en Marbella, aplaudiendo con entusiasmo. Ellas la habían ayudado a planificar la pedida de mano con Mateo. Incluso fuimos juntas a comprar los anillos en una joyería de lujo. ¿Y yo? Me enteré a través de una pantalla. Debí darme cuenta de la realidad mucho antes, pero una parte ingenua de mí seguía albergando la esperanza de que si ayudaba lo suficiente, si me volcaba en sus necesidades, finalmente me tratarían como si fuera importante, como un miembro valioso de la familia. Pagué 600 euros por la sesión de fotos de compromiso en un estudio de fotografía de Barcelona. Desarrollé la página web de la boda con un diseño elegante. Creé invitaciones originales y pagué el depósito del lugar de celebración, porque la tarjeta de mi madre no funcionaba, misteriosamente. Estaba construyendo su cuento de hadas ladrillo a ladrillo, mientras ellas me daban las sobras de su atención y me llamaban buena persona con condescendencia. Y entonces empezaron a llegar los mensajes de texto. Tía Marta me escribió: «Oye, me enteré de que no estás invitada a la ceremonia. ¿Es cierto?» Tío Luis preguntó con su habitual tacto. ¿Le dijiste algo al padre de Mateo? Solo por curiosidad, claro. Finalmente, llegó la publicación de Facebook que me rompió el corazón en 1000 pedazos. Una foto de Sofía y Mateo abrazados, con mis padres sonriendo orgullosos detrás, delante de un precioso caserón rústico iluminado con luces de colores, en la Sierra de Madrid. El pie de foto decía: «Tan orgullosos de nuestra familia. Qué ganas de que llegue el gran día con la gente ideal a nuestro lado». Ni siquiera me habían etiquetado en la foto. Revisé los comentarios, buscando alguna señal de reconocimiento. Una amiga de Sofía preguntó con naturalidad: ¿Y Julia va a estar? Siempre era la graciosilla de la familia. Sofía respondió con frialdad: «Vamos a mantenerlo íntimo, solo gente de confianza». Esa noche no pegué ojo. Releí cada recibo que había pagado, cada conversación en la que me pedían favores, cada vez que me habían tachado de egoísta por siquiera insinuar un reembolso de los gastos que yo había asumido. Y entonces entendí algo fundamental. Era la única persona en esa familia que daba sin esperar absolutamente nada a cambio. Y paradójicamente, era la única que no recibía nada a cambio. Unos días después, recibí un mensaje en el chat grupal familiar. «Hola familia, ¿podríais echar una mano con la decoración de la despedida de soltera de Sofía en Ibiza? Julia, como se te dan también las páginas web, ¿podrías crear una página de inicio para las confirmaciones de asistencia, con un apartado de abrazos y besos?» No respondí a ese mensaje. 10 minutos después, Sofía me envió un mensaje directo,
preguntándome con su habitual tono condescendiente: ¿puedes hacer esto sin ponerte en plan pasivo-agresiva? Así que decidí hacer algo diferente, algo que nunca antes me había atrevido a hacer. Ingresé en la cuenta online del lugar de la boda y solicité el reembolso del depósito de 2.500 euros. Legalmente no era reembolsable, pero inteligentemente había contratado un seguro de bodas durante el proceso de reserva, por si acaso surgía algún imprevisto. Nadie se percató de esa pequeña casilla que marqué discretamente. Me reembolsaron el 90% del importe, tras presentar una reclamación por conflicto familiar. Luego, entré en Canva y borré todos mis diseños, incluyendo las confirmaciones de asistencia personalizadas, la distribución de las mesas del banquete y los carteles de bienvenida. Creé un nuevo archivo con un título sarcástico: "Pídele al padre de Mateo que arregle esto", y lo compartí con toda la familia en el chat grupal. Fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse a una velocidad vertiginosa. 3 horas después, mi madre me llamó histérica. ¿Qué estás haciendo, Julia? ¿Sabes cómo se ve esto? Respondí con una calma sorprendente: sí, mamá, precisamente por eso lo hago. Entonces papá llamó y comenzó a despotricar e insultarme. Siempre has tenido celos de tu hermana, Julia. Eso es lo que te pasa. No soportabas que ella tuviera una vida mejor que la tuya. Colgué el teléfono y lo dejé lejos de mi oreja para no seguir escuchando sus acusaciones sin fundamento. Esa noche, mi teléfono explotó con notificaciones. Sofía escribió en su historia de Instagram con victimismo: la traición siempre viene de los más cercanos. Su madre luego compartió una foto de Sofía llorando desconsoladamente y comentó: nada duele más que tu propio hermano intentando arruinar tu día especial. La gente comenzó a escribirme a mí, a mis amigas y a mis primas, pidiéndome explicaciones. Algunos, los más considerados, preguntaban simplemente: ¿estás bien, Julia? La mayoría, sin embargo, ni siquiera se molestaba en preguntar. Simplemente me acusaban: ¿por qué harías algo así para arruinar su boda? No respondía a ninguno de esos mensajes cargados de juicio. Entonces recibí el paquete anónimo: un sobre amarillo sin remitente. Dentro había una captura de pantalla impresa, un hilo de mensajes internos del chat grupal secreto de las damas de honor de Sofía. No podía parar de reír al leer sus mezquinos comentarios. Haremos que Julia también pague el pastel. Solo hay que hacerla sentir culpable por ser la única hermana. Siempre funciona. Seguía otro mensaje aún más revelador. A Mateo ni siquiera le cae bien Julia. Dijo que le da escalofríos. Ja, ja, ja. Y la guinda del pastel. Una cosa más. No va a estar en la boda. Me aseguraré personalmente de ello. Ya veréis. Había una nota adhesiva encima de la captura de pantalla, escrita a mano con una caligrafía que no reconocía. Te mereces algo mucho mejor, Julia. K. No estaba segura de quién era esa misteriosa K, pero lo descubriría. Y cuando lo hice, todo cambió radicalmente. K tenía mucho más que capturas de pantalla incriminatorias. K tenía grabaciones de audio. Y en cuanto las escuché, supe exactamente qué iba a hacer en la cena de ensayo de Sofía. La cena de ensayo se celebró en una elegante bodega a unos 30 minutos del pueblo, en plena ribera del Duero. La llamaron lujo rústico. Yo lo consideré una estrategia de marketing con vino caro y luces de colores enredadas en los árboles centenarios. Pero llegué bien vestida, tranquila y con una determinación férrea, porque no había ido allí a comer. Había ido a enterrar su patético circo familiar. Entré justo en el momento en que estaban brindando por los futuros novios. Sofía reía a carcajadas, con Mateo rodeándola protectoramente con su brazo. Papá parecía visiblemente incómodo, y mamá evitaba mi mirada con culpabilidad. Era evidente que no esperaban mi aparición sorpresa. Su intención era que yo fuera la villana de su guión perfecto, la hermana rencorosa que lo había arruinado todo y se negaba a pasar página. Pero yo no sentía rencor. Simplemente había terminado con ellas. Me dirigí directamente al frente de la sala. Disculpen la interrupción, murmuré con una calma sorprendente, golpeando suavemente una copa de vino con una cuchara. Las conversaciones se congelaron en seco. Alguien soltó una risa nerviosa. Sofía frunció el ceño, visiblemente molesta por mi presencia. Saqué un pequeño altavoz portátil de mi chaqueta y lo puse sobre la mesa. Luego levanté una memoria USB. Mateo se levantó de su silla, con el ceño fruncido. ¿Qué estás haciendo, Julia? Lo miré fijamente a los ojos.
Te estoy dando exactamente lo que te mereces. Y le di al play. El altavoz se encendió, llenando la sala con un sonido nítido. Una voz femenina, la de Sofía, riendo entre dientes con malicia. Haremos que Julia también pague el pastel. Solo hay que hacerla sentir culpable por ser la única hermana. Siempre funciona. El silencio en la sala se hizo aún más denso. Bocas abiertas, miradas atónitas. Alguien jadeó audiblemente. Un tenedor cayó sobre un plato con un tintineo metálico. Yo permanecí imperturbable. Otra voz, un tono diferente, más grave. A Mateo ni siquiera le cae bien Julia. Dijo que Julia le da escalofríos. Ja, ja, ja. El rostro de Mateo palideció visiblemente. Sofía se abalanzó sobre el altavoz, intentando apagarlo. Me interpuse en su camino. Siéntate, Sofía. No era una petición, era una orden. Entonces llegó la última grabación de audio. La voz de Sofía, baja y llena de suficiencia. No va a estar en la boda. Me aseguraré personalmente de ello. Ya veréis. Pulsé el botón de pausa y miré a mi alrededor, observando las reacciones. ¿Alguna pregunta? Mateo abrió la boca para decir algo, pero luego la volvió a cerrar, visiblemente afectado por lo que acababa de escuchar. Mi padre se levantó furioso, con el rostro enrojecido por la ira. ¿Crees que esto es apropiado, Julia? ¿De verdad crees que tenías derecho a hacer esto? Siéntate, papá. Le espeté con una firmeza que nunca antes me había atrevido a mostrar. Por primera vez en mi vida, me obedeció. Me volví hacia Sofía, que temblaba visiblemente, con el rímel corrido por sus mejillas. Gasté más de 11.000 euros en esta boda, Sofía. Diseñé tu página web, negocié con el lugar de celebración y le pagué por adelantado a tu florista. Lo hice porque pensé, estúpidamente, que esto era familia. Sofía balbuceó entre lágrimas. No lo entiendes, Julia. No, Sofía, respondí con frialdad. Tú no lo entiendes, nunca lo entendiste. No querías una hermana, querías una billetera. Entonces saqué la carpeta que contenía copias impresas de todos los recibos, capturas de pantalla de los mensajes y correos electrónicos, y los mensajes de sus propios padres, los recibos de PayPal, las facturas que había pagado religiosamente y las que había guardado cuando ellas convenientemente las olvidaban. La conversación grupal donde Sofía me había presentado a sus amigas como la organizadora de bodas gratuita de la familia. Se los entregué a Mateo. ¿Aún quieres casarte con ella, Mateo? Pregunté con una calma tensa. Él se quedó mirando las páginas impresas, sin dar ninguna respuesta. Una mujer con un elegante abrigo gris se levantó desde el fondo de la sala. Llevaba una placa colgada al cuello y un teléfono en la palma de la mano. Hola a todos, disculpen la interrupción, comentó con una voz firme pero educada. Soy Cristina. Julia y yo trabajábamos juntas. También dirijo una agencia de análisis forense digital. Julia me pidió que verificara unos archivos. Miró directamente a Sofía para confirmar que no se trataba de ninguna falsificación. Luego levantó su teléfono. Este audio es 100% auténtico, sin ediciones ni empalmes. Lo saqué de un enlace de respaldo de WhatsApp a tu antiguo número. No te preocupes, Sofía. También tengo los metadatos. Sofía se quedó boquiabierta, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el miedo. Mamá jadeó llevándose una mano al pecho. ¿Esto es una broma? Preguntó papá, incrédulo. Cristina sonrió levemente. Ni lo más mínimo. Entonces vino el giro inesperado. Mateo se giró bruscamente para mirar a Sofía. Me dijiste que Julia te había dicho esas cosas, que te amenazó, que era inestable. Sacó las impresiones que le había dado. ¡Mentiste! Sofía le agarró el brazo con desesperación. No, Mateo, por favor. ¡No me toques!, exclamó él, apartándose bruscamente. Entonces la habitación explotó en un caos de gritos y acusaciones. Mi tía se levantó de su silla y comenzó a despotricar contra Sofía. Alguien tiró una copa de vino, que se estrelló contra el suelo. Mi madre intentó decir algo, pero la voz se le quebró en la garganta. Y durante todo ese pandemonio, yo permanecí allí en silencio y serena, observando cómo su mundo se desmoronaba a su alrededor. Cuando el alboroto alcanzó su punto álgido, alcé la voz una última vez, con una claridad que cortó el aire. No voy a ir a la boda. Ya tomaste esa decisión por mí, pero ahora puedes celebrarla sin mi dinero, sin mi ayuda y sin mi silencio. Me dirigí a mis padres, con la mirada fría y distante.
Me dejasteis de lado en el momento en que os disteis cuenta de que ya no podía ser vuestra marioneta, así que yo también voy a cortar los hilos que me unían a vosotros. Entonces, justo cuando me giraba para marcharme, Mateo habló con una voz alta y clara que resonó en la sala. «La cancelo», dijo sin dudarlo. Sofía gritó, un sonido agudo y desgarrador que atravesó el aire como un cristal rompiéndose. «No puedes hacer esto aquí». «Oh», respondí con una sonrisa amarga. «Pues parece que ya lo ha hecho». Luego salí de la bodega, sin música dramática, sin cámara lenta, solo el sonido de todo lo que habían construido desmoronándose a mis espaldas. No conduje directamente a casa después de la desastrosa cena de ensayo. Ni siquiera tomé la autopista. En lugar de eso, conduje por una carretera secundaria hacia el norte, un camino tranquilo donde apenas había cobertura telefónica. Un mes antes, había firmado el contrato de alquiler de una pequeña casa en una zona olvidada de la provincia. La población era de apenas 600 habitantes, un único bar de carretera y una gasolinera. A nadie le importaba quién era yo, y precisamente por eso la elegí. Pagué 6 meses de alquiler por adelantado. No dejé ninguna dirección de reenvío. No había rastro digital que pudieran seguir. Solo silencio. Durante los 3 primeros días, ni siquiera encendí mi teléfono móvil. No revisé mis correos electrónicos. No hablé con absolutamente nadie. Me sentaba en el porche con un termo lleno de café negro, escuchando a los pájaros disputarse territorios que nunca reclamarían. No sentía ningún triunfo. Sentía libertad. La tensión en mi cuello había desaparecido. No más culpa. Nadie se acercaba a mí pidiéndome dinero. Nadie fingía quererme el tiempo suficiente para conseguir una transferencia bancaria. Al cuarto día fui al pueblo y me matriculé en un curso de conservación de archivos en la universidad local, algo que antes me había dado demasiada vergüenza intentar. Historia olvidada, periódicos polvorientos, cartas amarillentas. Finalmente estaba rodeada de documentos que se conservaban con precisión. Aquí no había actuaciones ni manipulaciones, ni el constante «nos debes algo». También hice voluntariado en el Museo Comarcal, ayudando a catalogar fotografías de los años 50, reparando una antigua máquina de microfilm. Y por primera vez en mucho tiempo, no me importó si nadie se daba cuenta de mi trabajo. Era mío. Silenciosamente mío. Aproximadamente una semana después, los mensajes comenzaron a llegar a mi antigua cuenta de Gmail, la que tenía vinculada a mi teléfono de emergencia. No leí los 2 primeros, pero el asunto era bastante claro. ¿Podemos hablar? Fuiste demasiado lejos. Seguimos siendo familia. A esos mensajes le siguieron las llamadas bloqueadas. Decenas. Dejé el teléfono apagado. No estaban intentando hacer las paces. Estaban intentando reiniciar el juego, volver a tener el control. Lo que realmente les aterraba no eran las pruebas que yo tenía. Era el silencio. No podían soportar no saber qué haría a continuación, porque por primera vez no tenían el control de la situación. 3 semanas después, llegó una notificación judicial a mi antiguo piso. Aparentemente, mi padre había intentado vender una parte de las tierras familiares. Lo que no comprendió es que yo había bloqueado la escritura 2 años antes, cuando intentó volver a hipotecarla sin mi permiso. La había dejado en un limbo legal, esperando el momento adecuado. Él mismo activó la cláusula. Como resultado, su transacción comercial se vino abajo. Su comprador se retiró, lo que provocó una investigación por fraude. No porque yo lo causara directamente, sino porque no lo detuve. No publiqué un blog incendiario. No hice una exposición espectacular en redes sociales. No envié capturas de pantalla al chat grupal familiar. Simplemente desaparecí. No hubo llamadas de cumpleaños. No hubo rescates financieros. No hubo un, bueno, quizás la próxima vez. Eso fue lo que realmente los destrozó, porque los narcisistas no temen las repercusiones. Temen ser irrelevantes. Temen estar en el escenario sin público. Una mañana fui a la oficina de correos, no a recoger cartas, sino un pequeño artículo que había pedido online. Alguien detrás de mí en la fila estaba hablando por teléfono. Poniéndolo de esta manera, escuché que el prometido de Sofía la había dejado plantada antes de la boda. Y luego, aparentemente, su hermano había desaparecido, llevándose todo su dinero con él. No me giré. Nunca hice ninguna declaración, nunca aclaré nada. Simplemente me volví inaccesible. Sin dirección, sin número de teléfono, sin acceso. Creían que el silencio indicaba debilidad. No tenían ni idea de que era una opción.
una especie de adiós silencioso y quirúrgico. No con palabras, sino con mi ausencia total. El tipo de ausencia que no se puede alterar. El tipo que obliga a la gente a asumir las consecuencias de sus actos. Ya no pueden hacerme sentir culpable. Ya no pueden contactarme cuando el alquiler se retrasa o la tarjeta de crédito está al límite. Ya no pueden fingir que todo está bien cuando necesitan otro favor, porque ya no hay una Julia dispuesta a ayudar sin rechistar. Solo están ellos y un buzón de correo que marca "no hay mensajes recibidos". ¿Sabéis qué es lo más curioso de todo esto? Que cuando finalmente te alejas de las personas que han construido sus vidas encima de ti, no se derrumban instantáneamente. Simplemente se quedan allí, en shock, como si alguien hubiera apagado el sonido y no pudieran encontrar el botón del volumen. Eso fue exactamente lo que pasó. Incluso después de que todo se hubiera quemado, después de la cena de ensayo, después de las llamadas desesperadas, después del silencio ensordecedor, seguían albergando la esperanza de que yo regresaría, porque siempre lo había hecho. Pero esta vez no volví. Cambié mi número de teléfono. No solo cambié la tarjeta SIM, sino también de compañía, de prefijo de país, sin desvío de llamadas, sin respuesta automática, simplemente nada. Cerré la cuenta conjunta que papá había abierto conmigo para emergencias. Trasladé mis extractos bancarios a una bóveda digital privada. Actualicé mi poder notarial médico. Eliminé todos los nombres de mi familia. Incluso actualicé la información de contacto de emergencia en mi carné de conducir, de mamá a nadie. No saben dónde vivo. No saben dónde trabajo. No están seguros de si estoy en la misma provincia, en el mismo país, o incluso si sigo viva. Y eso los está destrozando por dentro. Regresé hace un mes, pero solo una vez. No a la casa familiar, no a la finca. Conduje hasta el lugar de la boda que había cancelado. Estaba vacío, abandonado. Un cartel de "se vende" colgaba torcido en la puerta principal. Un ramo de flores marchitas yacía aplastado sobre las piedras. Me sentí bien. Bajé las ventanillas del coche. La brisa olía a lluvia y a melancolía. Antes de irme, hice una última cosa. Fui al buzón de la entrada principal y dejé un sobre pequeño. No tenía remitente. Dentro había una copia impresa de la última factura de la boda que yo había pagado, con una nota adhesiva encima. Decía: "Gracias por nada. He dejado de revisar el correo antiguo, pero de vez en cuando me conecto para ver la inundación". Un mensaje sin abrir decía: "Por favor, háblanos". No lo abrí. Otro decía: "Ya no sabemos quién eres". Ese me hizo sonreír porque por fin tenían razón. Ya no soy la persona que pagaba sus deudas a las 3 de la madrugada. Ya no soy el contacto de emergencia. Ya no soy la organizadora de bodas gratuita, ni la terapeuta familiar, ni la hermana invisible, ni la hija cargada de culpa. Solo soy una mujer que ahora vive una vida diferente, una vida a la que no pueden acceder, corromper o reescribir. Recibí un buzón nuevo la semana pasada, de metal, limpio, con llave. Uno de esos buzones de seguridad que no dejan salir nada una vez que entra. El técnico me preguntó qué nombre quería grabar en la placa. Respondí: "Sin nombre, solo un mensaje". Así que ahora, en un pequeño rectángulo metálico justo debajo de la cerradura, dice: "Esta caja no acepta disculpas". ¿Y qué hay del silencio que escucho a diario? Paz. Gracias por ver este vídeo y por ser parte de este drama. No olvides suscribirte y activar la campanilla para no perderte nunca una historia nueva y alucinante.